El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer domingo del tiempo ordinario, hace ya algunos años que el Papa Francisco nos invita a tener de modo especial presente en la mente y en el corazón y en la liturgia, de manera especialísima, la palabra de Dios. Domingo de la palabra de Dios, que nos hace saber y entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y que penetra hasta lo más profundo del corazón, y además pone de manifiesto nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras actitudes. La palabra de Dios siempre ha de ser el centro de nuestra vida, porque ella nos alimenta y ella nos hace saber cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir, cuál ha de ser la orientación de nuestra vida en nuestra existencia. Una persona que se dice consagrada, y por cierto que estamos consagrados desde nuestro bautismo, no puede prescindir ningún día de leer la palabra. Y leer la palabra no solamente como estudio, sino para que vaya iluminando la propia vida, no para llenarse de conocimientos, de saberes, para eso están las universidades, sino para que verdaderamente esta palabra vaya calando en nuestro corazón y nos vaya haciendo capaces de la conversión. La invitación a la conversión forma parte nuclear de la revelación bíblica. Y también en este tercer domingo del tiempo ordinario, dentro del marco de la unidad de los cristianos, hace referencia a este texto de San Marcos que nos llama y nos invita a la conversión. Ya en el Antiguo Testamento, la actitud de conversión es exigida al pueblo por Yahvé y sus representantes como la única conducta posible en respuesta a la fidelidad inquebrantable del Dios de Israel. La actitud de conversión, el espíritu de conversión, el volverse a Dios es la manifestación de la fidelidad que Dios tiene para conmigo y que yo acojo. Y solamente convirtiéndome puedo estar constantemente viviendo en referencia a esta fidelidad. La idea de la conversión fue desarrollándose bajo el impulso de los profetas, quienes enfatizan su dimensión interior y personal
como una aceptación de la alianza de Dios. Solamente un convertido es capaz de acoger la alianza de Dios. Solamente quien constantemente está poniendo, dirigiendo, redirigiendo su vida hacia Dios, volcándose hacia Dios, puede ciertamente ser testigo y dar testimonio de esta alianza. Pero más aún, puede vivir en sí mismo esta alianza, fuera de un compromiso meramente ritual o legalista. La conversión verdadera consiste en una genuina y sincera vuelta a Dios a través de la fe, la obediencia y el rechazo a las obras malas. Esto es la conversión, una vuelta hacia Dios a través de la fe. Yo me vuelvo a Dios porque creo en Él, y porque creo en Él acepto su alianza, y esta alianza la vivo en fidelidad. Y entonces no hay nada que me pueda arrancar esta verdad, porque es la que sostiene mi fe. Una conversión en obediencia a Dios, que nunca deja de pasar por los hermanos. Siempre la obediencia a Dios se va a manifestar a través de las personas que nos rodean. Es bien claro el Evangelio. Cuando Dios nos invita a la conversión, es un dejarnos interpelar el corazón. Es dejarnos ver cada uno, cada una, qué es lo que Dios me está pidiendo, qué es lo que yo tengo que dejar de lado, qué es lo que yo tengo que aborrecer, qué es lo que yo tengo que dejar para volverme a Él. Pero luego también la obediencia a Dios se manifiesta a través de las personas que nos rodean. De tal manera que la liturgia de hoy es una continuación de la liturgia del domingo anterior, ¿verdad? Que decíamos que es una liturgia vocacional para los vocacionados, para las vocacionadas, ¿sí? Y decíamos, por ejemplo, haciendo alusión al libro de Samuel, ¿verdad? Cuando el Señor llama a Samuel, pues que era necesaria una persona más experimentada para orientarle hacia Dios. No para orientarle hacia ella, sino hacia Dios. Entonces, la obediencia siempre va a ser y se va a manifestar a través de las personas que nos rodean. Bueno, si hay alguna, ¿verdad?, que Dios le hable directamente, pues me lo dice. A ver qué Dios quiere de mí. Y eso es algo muy extraordinario. Creo que a Sarita sí, ¿verdad? A usted le habla directamente. Mira qué suerte tiene. Ya luego nos dirá lo que quiere de cada una y de cada uno. Vaya compromiso. Entonces, la obediencia siempre va a pasar a través de los demás. Por lo tanto, queridas hermanas, es necesario que nos demos cuenta que cuando hablamos de una obediencia no solamente es decir, yo no le obedezco a este, yo no le obedezco a esta. No estamos obedeciendo únicamente a la persona, sino la persona siempre va a ser intermediaria de lo que Dios nos pide, salvo cuando Dios le habla a Sarita, que se lo dice directamente, claro. Y entonces, ¿verdad? Este es un aspecto. Y después de esta obediencia viene el rechazo absoluto, contundente a las obras malas. No basta con saber que hemos abrazado unos valores evangélicos. No basta con saber, ¿verdad?, que mentir es malo. No basta con saber que robar es malo. No basta con saber que criticar es malo. No basta con saber que juzgar es malo. No juzgues, no critiques, no mientas. Rechazo contundente, radical al pecado, a la maldad. Solo en este contexto adquieren valor las prácticas externas de penitencia. Solamente en este contexto. Entendiendo, ¿verdad?, como prácticas externas de penitencia, la mortificación de la lengua, la mortificación de los ojos, la mortificación de los oídos, la mortificación del corazón
Y luego si también a Sarita le pide que se flagele, pues que le haga caso, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Entonces, la conversión verdadera consiste en una genuina vuelta a Dios. En una genuina y sincera vuelta a Dios a través de la fe. El sentido auténtico de conversión se encuentra a un nivel profundamente teológico, ¿sí? Pero que desemboca en una acción. Jesucristo, ¿sí?, en el Nuevo Testamento nos llama a la conversión. Lo veíamos en este evangelio. La llamada a la conversión es también una constante fundamental que está en el núcleo de la predicación apostólica. Pero antes que en la predicación apostólica está en labios de Jesús. El evangelio se inicia con la llamada de Juan Bautista a la conversión, que Jesús retoma al comienzo de su vida pública como requisito para la acogida del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio. En este caso, la conversión adquiere un marcado carácter cristocéntrico. La conversión es a Dios. La conversión es a Jesucristo. Es decir, aceptar esa alianza, aceptar ese amor de Dios, aceptar a Jesucristo como el Salvador. Pero este carácter cristocéntrico nuevamente se va a manifestar a través de mis acciones y de mi vida comunitaria. Porque luego podemos espiritualizar todo, ¿verdad? Y no, nuestra vida tiene que ser testimonio precisamente de este anuncio. Este anuncio que consiste en escuchar y seguir a Jesucristo, creer en Él, vivir su vida. Y escuchar y seguir a Jesucristo y creer en Él y vivir su vida, se va a ver reflejado en nuestra vida de todos los días, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones fraternas. Ahí es donde nosotros podemos medir si verdaderamente, ¿verdad?, le creemos a Dios, creemos en Dios, obedecemos a Dios en nuestra vida de todos los días. Todo ello exige el olvido de uno mismo, tomar la cruz, abandonar padre y madre, hacerse como niños. Son maneras que expresan el cambio profundo de mentalidad que supone la conversión como seguimiento de fe y seguimiento de Cristo. Si no hay una transformación de la mentalidad, una forma nueva de pensar, no seremos auténticos cristianos, no seremos auténticos seguidores, no seremos verdaderos discípulos de Jesucristo. Hay todo un conjunto de expresiones neotestamentarias que contribuyen a perfilar la noción de conversión como un fenómeno que describe el cambio profundo de vida experimentado por el creyente. Una persona que se ha encontrado con Cristo, persona que se ha dejado amar por Él, una persona que se ha dejado transformar por Él, se va a descubrir simplemente distinta. Se va a descubrir simplemente en referencia a Dios. Se va a descubrir simple y sencillamente feliz. Como decíamos al principio de esta misa, no una felicidad, ¿verdad?, volátil, pasajera, superficial, sino una que hunde sus raíces en la conversión, en el encuentro con Cristo Jesús. La conversión es una regeneración o nuevo nacimiento, o un llegar a ser una nueva criatura en Cristo. Un cambio de corazón y un paso de la muerte a la vida. Un cambio de mente, la transformación de la propia imagen según el Espíritu de Dios. La restitución de todas las cosas, el paso de las tinieblas a la luz. En cualquier caso, estas expresiones muestran cómo la conversión verdadera
no es simplemente un cambio superficial o exterior, no es quitarnos el maquillaje, no, sino una transformación de mentalidad y de las disposiciones interiores de cada uno. La conversión, queridas hermanas, en cierto sentido es obra de Dios en el hombre, pero el ser humano se da la tarea de conquistar esta conversión, porque nos sentimos atraídos por el Padre y la conversión nos impulsa hacia Dios, la conversión nos redirige hacia Dios, la conversión nos hace voltear a ver a Dios. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que este evangelio, que es como el preámbulo, ¿verdad?, para una vida nueva, verdaderamente lo hagamos vida en nuestra vida para vivir como convertidos constantemente en referencia a Dios.